refiere a las fibras lentas. Fibras lentas. Lentas. Fibras Digamos, lentas. estas rápidas, ¿no? Sí, las lentas, ¿no? Fibras lentas. Fibras pequeñas, inervadas por fibras pequeñas, sistema amplio de vasos sanguíneos, gran número de mitocondrias y contiene grandes cantidades de hemoglobina, un músculo rojo. Muy bien. Pregunta, ¿por qué las fibras rápidas tienen gran cantidad de enzimas glucólicas? ¿Cuál fue la respuesta? Porque las fibras rápidas tienen gran cantidad de enzimas glucólicas. Porque hay que degradar el ciclo para obtener. Claro, pero algo más especial. ¿Qué es lo que? Para que la fibra se contraiga. ¿Qué? Para que la fibra se contraiga. Cualquiera puede tener contracción, hay algo más. Exacto. Dijimos que el glucógeno libera energía, pero rápido, 2 veces y medio más rápido que el metabólico. Por lo tanto, las fibras rápidas requieren enzimas glucolíticas para obtener energía, pero rápido. Las lentas, por supuesto, que precisan gran número de mitocondrias, el sistema de vasos sanguíneos, porque en ellos la manera de obtener energía es por el metabolismo oxidativo, ¿no? El metabolismo oxidativo es más lento, por ese motivo, ¿verdad? Bien, aprendan de memoria esto para el examen, por esa pregunta, ¿no? El menor número de mitocondrias está presente en las fibras rápidas o en las fibras lentas, que contienen estos menores es característica. Mecánica. A ver, vamos con la lectura. Mecánica de la contracción del músculo esquelético. Unidad motora. Todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa motora recibe el nombre de unidad motora. Los músculos pequeños y rápidos poseen pocas fibras musculares, entre 2 o 3 en cada unidad motora, por el trabajo fino que deben realizar, como sucede en algunos músculos laríngeos. Los grandes músculos que no requieren un control fino, tal como el músculo sóleo, pueden poseer varios o cientos de fibras musculares en una unidad motora. Bien, como siempre, yo siempre puedo hablar, pero les pregunto, ¿qué es unidad motora? ¿Qué han entendido? ¿Qué es unidad motora? No olviden, aunque los sitios no tuvieran por ahí, pero no importa, nada es todo. Aquí, todo tiene. Cuesta vamos a sacar la duda. A ver, alguien tal vez qué es unidad motora. Nuevamente lee esto. Escuche. Lea de nuevo. Todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa motora reciben el nombre de unidad motora. Los músculos pequeños y rápidos poseen pocas fibras musculares, entre 2 o 3 en cada una motora, por el trabajo fino que deben realizar, como sucede en algunos músculos laríngeos. Los grandes músculos que no requieren un control muy fino, tal como el músculo sóleo, pueden poseer varios cientos de fibras musculares en una unidad motora. Bien, entonces, del hasta anterior nace la fibra nerviosa motora, ¿verdad? Esta se divide en la periferia, digamos en 3. Cada fibra nerviosa motora que se dividió inerva a una fibra muscular. En este caso, ¿cuántas fibras musculares está inervando este único nervio motor? 3. Esto es unidad motora. Se dice unidad porque el nervio motor es uno solo, unidad, el cual se divide en la periferia e inerva a 350 miles de fibras, dependiendo del tipo de músculo. ¿En qué tipo de músculos la unidad motora tiene apenas 3 fibras musculares? Ahí dice, en los pequeñitos y los rápidos. Por ejemplo, ¿qué músculos son los rápidos y pequeños? Los músculos de la laringe. Ahí está. ¿Verdad? Cuando hablamos de estos músculos están moviendo con una velocidad increíble. Entonces, otros, por supuesto,
tiene pues, hasta cientos de estas fibras, ¿no? La unidad motora está constituida por una sola fibra nerviosa motora que inerva, puede ser así, ¿no? 200 incluso, como en el caso de los músculos que no requieren control fino, como el músculo sólido, que puede poseer cientos de fibras musculares. ¿Dónde se encuentra el músculo sólido? A ver, sólido, ¿dónde? Cabeza, ¿cómo? ¿Dónde? A ver, sólido, a ver. ¿Dónde? ¿Pero en qué parte? Pues puede ser aquí arriba, abajo, ¿no? A ver. La parte exterior profunda de la mano. No tengo alumnos que sean auxiliares de anatomía, no hay nadie, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? A ver, señor, ¿en qué parte? La parte posterior profunda de la mano. Ya, ahí está el músculo sólido. Estos músculos se contraen lentamente, no estamos parados, no se quiere velocidad. En cambio, los de la laringe sí. Por eso se caracterizan porque su unidad motora apenas tiene 1, 2 o 3 nada más fibras musculares, ¿no? Las fibras musculares de cada unidad motora no están agrupadas por grupos, sino están interdigitadas. Las unidades motoras están interdigitadas, acuérdense. Vamos con sumación de fuerzas básicas. Sumación significa combinación de las contracciones individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. La sumación se produce de dos maneras. 1. Sumación de múltiples fibras, aumentando el número de unidades motoras. 2. Sumación de frecuencia, al aumentar la frecuencia de estímulos del músculo, presentan contracciones sucesivas tan rápidas que se fusionan entre sí. A esto se denomina tetanización. Bien, ¿qué quiere decir sumación de fuerzas? Se entiende que es el aumento de la fuerza del músculo de contracción. Hay dos tipos de sumaciones. Son la sumación de múltiples fibras. ¿A qué se refiere eso? A ver, ¿a qué se refiere esa sumación de múltiples fibras? Dice que así aumenta la fuerza de contracción. A ver, daros un ejemplo que explica también. A ver, y van a ir sumando las fibras dependiendo a la cantidad de fuerza que tengamos que ejercer con el músculo. otro criterio, ¿qué quiere opinar? Sumación de múltiples fibras. El ejemplo sería, ustedes saben, que cuando agarramos un palito, un hito, y lo doblo, se rompe. Es fácil, ¿no? Se rompe. Si coloco 100 en uno, quiero doblar, quiero romper, la unión hace es igualito. Una sola cubierta muscular no va a poder levantar peso, pero si lo pongo 1000 fibras, van a levantar. A eso se refiere la sumación de múltiples fibras, ¿verdad? O con las hojas, una hoja que podemos romper, pero 100 hojas, no, la unión hace la fuerza, está clarísimo. Lees tú, ¿vale? La dos, otra vez aquí. Sí. Sumación de frecuencia. Al aumentar la frecuencia de estímulos, el músculo presenta contracciones sucesivas tan rápidas que se fusionan entre sí. A esto se denomina tetanización. Explique en qué consiste ahora esta sumación. Que así sería que O sea, directora, a ver si explicamos. Bien, a ver. que no sería que comienza a ser tan frecuente ya digamos ya automáticamente ya lo realizas de manera más rápida. A ver, ¿qué dice entonces? ¿Qué significa sumación de frecuencia? ¿Será eso sumación de frecuencia? Claro, es al aumentar la frecuencia de estímulos al músculo, aumenta
contracciones sucesivas tan rápidamente que se fusionan y se produce tetanización. Ejemplo, a ver, si a su compañero le damos un golpecito, ¿le va a doler? No. Si le damos un rapidito, pero le va a doler. Se suma la intensidad, ¿no es cierto? Entonces a un músculo nosotros estimulamos un poquito, no se va a poder contraer bien. Pero si estimulamos muchas veces, este músculo poco a poco se va contrayendo hasta llegar a lo que se llama titanio, una contracción fuerte. Dos tipos se van a presentar para que se produzca sumación de fuerza, aumentando el número de fibras y aumentando el número de estímulos. Esa es la respuesta, está claro, ¿no? Estímulo. Con el golpecito se entiende, bonito, no pasa nada, pero con 1000 golpes ya va a sentir igualito. El nervio, o digo, el músculo cuando se estimula una sola vez, no siente nada que se va a encontrar con un íntimo, pero si le damos muchos estímulos, sí. Eso es lo sumación. Perfecto. A ver. Siguiente lectura, vamos a que llegó un poco tarde, frío, lea por favor. La fuerza máxima de contracción del músculo esquelético es de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado de músculo. Dado que un músculo cuádriceps puede tener hasta 100 centímetros cuadrados de vientre muscular, se puede llegar a aplicar el tendón rotuliano hasta 400 kilogramos de tensión. El músculo esquelético del tamaño de un centímetro cuadrado, un centímetro es así, cuadradito, tiene la fuerza de 3 a 4 kilos de contracción muscular, es decir, 1 centímetro cuadrado. ¿Saben qué es centímetro cuadrado? No, ¿a qué se refiere eso? Cuadrado, ¿qué quiere decir? Ahora, ¿cuántos metros cuadrados tendrá? Digamos aquí 5, allá 10, ¿cuánto sería? 10%. 50 metros cuadrados. 1 centímetro cuadrado es un cuadradito de este tamaño. Puede levantar 3 a 4 kilos. Y el músculo cuádriceps, la más grande, que tiene 100 centímetros cuadrados, ¿cuántos kilos puede levantar? 300 a 400 kilos. Bastante puede levantar. Con razón, el cocodrilo, que creo que es 2000 kilos de fuerza de mordedura, es capaz de arrancar los huesos y todo. Bueno, es impresionante. Aquí surge la pregunta: ¿cuál de los músculos tendrá más fuerza de contracción? ¿El liso o el esqueleto? A ver, ¿cuál será? El liso, ¿cuál? ¿Será? El liso está presente en las vísceras, estómago, intestino, vesícula. Ese músculo se llama más fuerte a la hora de contracción, el esqueleto. Más adelante vamos a ver. Efecto de la escalera. A ver, tú ves. Efecto de la escalera. Cuando el músculo en reposo comienza a contraerse, va aumentando su fuerza paulatinamente hasta una meseta. Se cree que es debido al aumento de iones de calcio en el citosol. A medida que el calcio va aumentando en el citosol, en el sarcoplasma, la contracción va aumentando como una escalera, ¿no? De bajito a alto, ¿no? Entonces, cuando llega a su máxima intensidad de contracción, como dice aquí, en meseta, hasta una meseta, se produce la contracción intensa, ¿no? La máxima, que se creería que es debido al aumento de iones. Esa puede ser la causa, para que sea en meseta, porque la contracción muscular no es tan de golpe, es paulatino. Toda muscular, a ver, esto, el audífono más fuerte. Tono muscular se debe a los impulsos de baja frecuencia procedentes de la médula espinal. Estos impulsos están a su vez controlados por impulsos provenientes del cerebro a las neuronas y parcialmente por impulsos que se originan del uso muscular. Bien, ¿qué sería el tono muscular? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué es tono muscular? Sería la contracción constante y involuntaria que tendría el músculo, porque si no tuviera ese tono, el músculo sería flácido y no se tendría la fuerza normal. Está bien, está bien. A ver, todos toquen esos músculos, dices. ¿Cómo sienten los músculos? Tan flácido como trapo,
o tan duro como esta madera. ¿Cómo está? Intermedio. Ese es el tono. A ver. Gracias. Está bien, está bien. Todos tenemos este tono. No está ni flácido, tampoco está duro, ¿no? Está en una intensidad intermedia. Ese es el tono. Porque si el músculo se hace flácido, ya no es normal. ¿Por qué no? La miastenia gravis, ¿verdad? La acetilcolina no se une a su receptor, consiguientemente el músculo no se contrae, el músculo se paraliza, flacidez. Otro ejemplo, la hipercontracción, la tetanización, músculo supercontraído. ¿En qué caso se da? ¿Se acuerdan ustedes de la tetanización? ¿Por qué motivo se produce? Ya hemos hablado. Pacientes que llegan así con su mano contraídos, signos de troceo. ¿A qué se debe? A la baja de calcio, hipocalcemia. La hipercalcemia al revés, ¿no? La hipocalcemia estimula al nervio y el nervio a su vez provoca contracción muscular. Otro ejemplo de contracción muscular, el tétanos. ¿Conocen esa enfermedad? Clostridium tetani, un bacilo, una bacteria que produce unas contracciones tan intensas que al paciente le dobla como si fuera un arco. A eso se llama opistótonos, a nivel de semiología, en semiología de opistótonos. Entonces hay varias causas para que el tono se altere, ya como tono flácido, ya como tono hipercontráctil, ¿no? Entonces puede haber causas. Muy bien. ¿Y cómo se controla el tono? ¿De qué manera se controla el tono? Miren, el músculo joven tiene dos tipos de fibras, ¿no? Las extrafusales y las intrafusales. Aquí está el llamado uso muscular. Está en el medio del músculo. Seguramente han estudiado en anatomía o historia. El uso muscular está presente en el centro del músculo. En este uso muscular existen células sensitivas, receptores de la distensión. De modo que si el músculo está muy contracturado, está muy contraído, estas fibras nerviosas sensitivas que nacen en estas células receptoras llevan el impulso. Llega a la médula espinal por su asta posterior, llega hasta el cerebro, y de aquí la respuesta de diferentes áreas cerebrales regresa como respuesta motora. ¿Qué creen que ha de producir esta respuesta motora si este músculo está contraído? ¿Cuál será la respuesta? Que se relaje, que se relaje. Al revés, si el músculo está muy relajado, está flácido, también el uso muscular se estimula, lleva el impulso a los centros superiores del sistema nervioso central y la respuesta será que se contraiga. De ese modo el tono se mantiene constantemente manteniendo su tono. Por eso dice aquí, el tono se debe a los impulsos de baja frecuencia procedentes de la mente. Estos impulsos están a su vez controlados por impulsos provenientes del cerebro, a las motoneuronas. ¿Dónde se encuentran las motoneuronas? ¿Dónde están las motoneuronas? En la médula. ¿En qué parte? En el asta anterior. Aquí hay motoneuronas. Motoneuronas. De estas motoneuronas nacen fibras nerviosas, motoras, todo eso quiere decir, motoneuronas. Entonces es interesante ver cómo se regulan normalmente el tono. Puede haber muchas causas. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, doctor, ¿qué tal si se lesiona este nervio motor? Se lesiona. ¿Cómo estará el tono? Alterado, ¿no es cierto? ¿Qué va a regular? Igual aquí, si se lesiona el aferente, el sensitivo, tampoco se va a poder regular el tono muscular, porque no va a haber un nervio sensitivo que lleve la información, va a estar soltado. Por lo tanto, puede haber hipercontracción muscular, hipotonismo muscular por diferentes causas, por ejemplo, infecciosos, el tétano,
¿no? Enfermedades autoinmunes, lo que ya sabemos, amiastenitis graves. Problemas neurológicos también. Cuando existen problemas de los nervios, puede haber también hipercontracturas o flacidez muscular también. Hay varias causas. Fatiga muscular. A ver, aquí no veo fatiga. Tú, por favor. Fatiga muscular. La fatiga está en proporción al ritmo de disminución del glucógeno muscular. La interrupción del flujo sanguíneo conduce también a una fatiga muscular debido a la pérdida del aporte de nutrientes. Todos sabemos que el músculo se fatiga, ¿no? Sería pensable que el músculo nunca se fatiga, se fatiga. ¿Cuál sería una de las causas? A ver, ¿qué hay? ¿Por qué causa se fatiga? Pérdida de nutrientes por flujo sanguíneo igual. No. Pérdida de... Bueno, chanchulo, a ver. ¿Cuál es eso? Falta de glucógeno y nutrientes. Cuando se agota el glucógeno, sabemos que el glucógeno es depósito de glucosa en el hígado, también hay en el músculo, también hay. Y sabemos que el glucógeno es fuente energética. Cuando se degrada por una enzima glucolítica, libera energía, ¿verdad? Obviamente este glucógeno se agota, pues, tanto trabajar, se agota el glucógeno y se produce fatiga muscular. Otro tipo de fatiga, por acá que dice otro ejemplo, ¿por qué también dice de fatiga? Aparte del glucógeno, ¿cuál sería otro ejemplo? Falta de flujo sanguíneo. Exacto. Si nosotros aplicamos aquí un tensiómetro, ¿conocen tensiómetros? No. ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué? El manual, otro. Ese es el aneróbico. El aneróbico, no es anaeróbico. Ese tensiómetro manecilla, anaeróbico. Otro tipo. El digital. El electrónico, el digital. Otro. Tensiones de columna de mercurio, también hay 3 tipos. Eso es otro tema, ¿no? Si nosotros aplicamos tensión y suplamos hasta dejar sin circulación a su mano de nuestro paciente, ¿qué va a hacer con su mano? ¿Va a seguir trabajando? No. De modo que cuando se reduce el flujo de sangre, el músculo se fatiga también. Como dice aquí, la interrupción del flujo sanguíneo conduce también a una fatiga muscular debido a la pérdida de aporte de nutrientes, ¿verdad? Si cortamos la circulación, no le llega a las células ni oxígeno, ni nutrientes, ni vitaminas, nada. Prácticamente puede llegar a necrosarse, puede llegar a infartarse, a morir, en otras palabras. Eso es lo que pasa con el músculo cardíaco, cuando un coágulo se clava a la arteria coronaria. El corazón, el músculo, quiero decir, el corazón queda sin irrigación. Y si no tiene irrigación la célula, muere, eso es infarto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque aquí llegamos esta mañana también, queríamos explicar esto del sistema de palancas, es un poquito complicado explicar. No sé si explicamos aquí o no, también para la mañana. Para la mañana, ¿no? Para que el luz ¿quién se encarga del estudio del sistema de palancas? La kinesiología. ¿Qué es kinesiología? Kinesiología. El kinesiólogo, ¿qué hace? Se ocupa, por ejemplo, de tratar los movimientos musculares, los fisioterapeutas, etc. Bien, jóvenes,